Bienvenidos a esta primera sesión de la acción de formación, la telesecundaria en la nueva escuela mexicana. Esta acción de formación fue creada por los siguientes profesionales de la educación: la doctora Miriam Ruth Álvarez Azamar, la doctora Sujei Alemán Guadarrama, el doctor José Antonio Quiñones Espíndola, el doctor Yoshio Emanuel Beltrán Martínez y el doctor Mauro Avelar Castañeda. En esta primera sesión vamos a dar cuenta de algunos elementos importantes que deben de considerar en este trayecto para que su dinámica sea muy agradable y que todo lo puedan realizar en tiempo y forma, lo que permitiría que, además de lograr la constancia de esta acción de formación, pues también lograrían apropiarse mucho mejor de los saberes que vamos a transmitir en la misma. Bienvenidos, pues vamos a tener 4 sesiones. En la primera se trabajarán algunos elementos de la nueva escuela mexicana, esto con la intención de apropiarnos de este nuevo paradigma y en especial irnos acercando a cómo se pretende que se viva la nueva escuela mexicana en la modalidad de telesecundaria. En la sesión número 2 estaremos analizando los proyectos parciales de aula, cómo están integrados por los proyectos académicos y cómo vincular los mismos con los materiales educativos, en especial con el libro de texto gratuito de cada uno de los campos formativos. En la sesión 3 estaremos reflexionando de manera pertinente sobre materiales como las posibilidades de uso, que es un material muy interesante que permite observar la vinculación que ya se ofrece por parte de la Secretaría de Educación Pública para todos los docentes de la modalidad de telesecundaria, solamente invitando a que a través de la contextualización se puedan hacer las modificaciones pertinentes para un mejor manejo de este material, que son las posibilidades de uso. En la sesión número 4 estaremos trabajando un poco sobre las etapas de los proyectos académicos. Se estarán mostrando algunos ejemplos de cómo se articulan las actividades de los proyectos parciales de aula en los diferentes campos formativos y con ello poderlo aterrizar en la planificación didáctica. Pues con esto queremos comentarles cómo será la evaluación de esta acción de formación. En cada una de las sesiones se va a generar un formulario en Forms donde ustedes podrán registrar su asistencia. La asistencia a cada una de las sesiones implica el valor de 0.5 décimas de punto o medio punto, y con ello, pues con las 4 sesiones se obtendría un total de 2 puntos. También vamos a trabajar algunos foros durante este trayecto, en específico 3. Cada uno de las participaciones en los foros vale un punto. ¿Cómo se tomará ese punto? Colocando la respuesta al planteamiento que se hace en el foro y comentando por lo menos a otro compañero la respuesta que haya colocado y generar un diálogo con él. Es importante que en este proceso se mantenga una forma de redacción con respeto, con tolerancia, con un lenguaje armonioso, proactivo y que permita un diálogo profesional entre docentes. Posteriormente tenemos en alguno de los productos que se van a solicitar, se pedirá un mapa conceptual, el cual el mismo tendrá el valor de un punto. Este también tendrá un video de cómo elaborar el mapa conceptual en una aplicación que se denomina Google, y a partir de ello pues se estará valorando el contenido y el cumplimiento de la actividad. Se solicitará también una infografía, la cual se pedirá en Canva sobre ciertos elementos de los proyectos parciales de aula y algunos elementos del mismo,
cómo se articula con el libro de texto gratuito. Y bueno, este producto tendrá el valor de 1 punto. Finalmente, se solicitará la elaboración de algunos textos de reflexión sobre la propia práctica y de cómo mejorarla. Son en específico 2 actividades, cada una de ellas tiene el valor de 1.5, lo cual implicaría obtener 3 puntos de calificación al entregar las 2 actividades. Esto sumaría los 10 puntos que, que sería la calificación completa para quien entregue sus productos en tiempo y forma y los entregue en las características que se solicitan. ¿Qué es importante referir? Personas que alcancen una puntuación hasta de 8 puntos se pueden hacer acreedoras a la constancia con valor curricular. Los productos por sesión, aquí están marcados. En la sesión 1 se va a solicitar la participación en 2 foros y la construcción de un mapa conceptual. En la sesión 2 es la elaboración de una infografía. En la sesión 3 van a trabajar la primera reflexión en texto y en la sesión 4 tendremos nuevamente una reflexión en texto para cerrar con la participación de un foro. Y esto pues daría cuenta de las actividades completas de esta acción de formación. Por lo tanto, pues sería la dinámica con la que se estaría evaluando su participación. Pues bueno, vamos a dar inicio con el contenido de esta acción de formación. Hoy básicamente estaremos hablando un poco sobre los elementos de esta nueva escuela mexicana, de dónde surge, cómo se construye, la importancia de analizar elementos como el artículo 3º, algunos artículos de la Ley General de Educación, el tener el pulso de lo que son algunos principios de la nueva escuela mexicana, las estrategias nacionales y los ejes articuladores que permitan tener una mayor claridad del proceso que busca consolidar en los alumnos la nueva escuela mexicana. Dicho esto, nos parece importante que reflexionemos qué fue lo último que un docente, que nosotros como docentes aprendimos de nuestros alumnos. ¿Seguimos aprendiendo de ellos? ¿Cómo los observamos? ¿Cómo los dinamizamos? ¿Cómo los percibimos en el aula? ¿Son personas que están solamente dispuestas para recibir información y conocimiento? ¿O son personas que nos pueden enseñar desde su contexto, desde su bagaje, desde sus realidades? ¿Qué es lo que necesitan tus alumnos? Eh, Integrar tecnología, dinamizar las clases, atender a los intereses que ellos tienen, a sus necesidades. ¿Qué crees que es lo que necesitan tus alumnos? ¿Cómo los podríamos ayudar? ¿Sí? ¿Qué actividades, qué acciones, qué elementos podemos implementar en el aula para ayudar a nuestros alumnos? Y finalmente, esta pregunta tiene toda la intención de que la respuesta te permita de alguna manera reflexionar en cómo salvaguardas tu materia de trabajo. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación de nuestros estudiantes? Pues dicho esto, queremos reflexionar un poco sobre el tema de la construcción del modelo educativo en el cual estamos. Es importante reconocer que antes de un modelo educativo normalmente se implementa una modificación al artículo 3º constitucional. Dicho esto, estas reformas, como podemos ir observando, se han ido graduando en nuestro país, dando de alguna manera elementos que han ido consolidando lo que hoy conocemos como nuestro sistema educativo nacional. Eh, Básicamente ya hace casi 30 años, en 1993, se genera una reforma al artículo 3º que trae consigo también una reforma educativa, pero que en especial pone en realce el derecho que tienen todos los individuos a la educación
y a establecer como obligatoria la educación secundaria. Eso es muy, muy interesante porque estamos dentro de ese nivel con la modalidad de telesecundarias. Para el 2002 se hace otra reforma y ahí se puede observar que se hace obligatorio la educación preescolar. Entonces es un paso importante para el modelo educativo de nuestro país, para el sistema y el servicio educativo de nuestro país. 2011 pues ya tiene como que este otro tono, ¿no? De integrarlo como un derecho humano, el tema de la educación, y en especial es el primer momento en que se integra la educación media superior como una educación obligatoria. En el 2013 pues se da esta reforma pues que a todos los docentes nos lastimó de alguna manera, por así decirlo. Se integra un término de educación de calidad y pues buscando siempre como un tema ya más agudo en la concepción de las competencias. Y bueno, pues ya para el 2019 tenemos esta reforma que se da el 15 de mayo para renovar el artículo tercero en el cual se abrogan leyes secundarias que se implementaron en el 2013 y con ello, de forma adicional, se constituye el organismo de USICAM, de Mejoredu, y a su vez se propone que la educación superior pues también sea obligatoria en términos de la fracción 10. Se plantea la revalorización docente, el transformar los planes y programas a través de un currículum deliberativo y bueno, pues es el parteaguas de lo que hoy conocemos como el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Con ello, pues es importante que nosotros tengamos en consideración que estos elementos son importantes que nosotros los podamos ir analizando, reflexionando. ¿Por qué? Porque eso permitirá, en cierto sentido, garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, el poder salvaguardar la integridad de nuestro trabajo y en especial tener cada vez más la certeza de que estamos cumpliendo con lo que dispone los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana que están enmarcados en este artículo tercero. Elementos que ya se comentaron, pues simplemente se integra a la educación básica, la educación inicial, entonces se queda como educación básica la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, con sus tres modalidades. Se hace obligatorio, además de la educación básica, la media superior y en el caso de la educación superior, la que está dentro de la fracción 10 de este artículo tercero. Pero lo más importante es que el Estado resalta la rectoría de la educación y en especial que se intenta sostener que el sistema educativo nacional sea obligatorio, universal, inclusivo, público, gratuito y laico. Y esto, pues adicional, se integra ya la educación como un derecho humano y eso pues nos da un toque interesante. Recordemos que todo derecho conlleva también una responsabilidad. Entonces es importante que yo resalte el derecho a la educación de mis estudiantes porque eso también implica una responsabilidad para poder tener este derecho en las mejores condiciones en el contexto donde nos desenvolvemos. Esto también, si en algún momento te has preguntado por qué de repente pareciese que las autoridades educativas nos proponen que no haya reprobados, que se busquen proyectos de recuperación, que no te reciben a lo mejor una evaluación con calificación reprobatoria, pues bueno, el dato está aquí en este artículo tercero, en uno de los párrafos donde habla que el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, en la permanencia y en la participación en los servicios educativos. Este párrafo es el que resume el por qué una autoridad educativa siempre te va a invitar a que no reprobemos alumnos, sino que busquemos todos los mecanismos pertinentes, sabidos y por haber,
para que nuestros estudiantes se mantengan en el servicio educativo y sigan consolidando trayectos educativos continuos. Con esto, pues nos parece importante que resaltemos y que reflexionemos. Mi práctica educativa es equitativa, le doy a mis estudiantes lo que necesitan, soy inclusivo, tengo respeto a la diversidad de pensamiento, física, en todos los sentidos. Mi práctica educativa es íntegra, intercultural, es decir, promuevo el respeto, la disciplina positiva, la convivencia sana, pacífica, armónica, puedo manejar los conflictos a través del diálogo. ¿Cómo me dinamizo? ¿Sí? Eh, Estoy garantizando con mi servicio educativo el desarrollo de capacidades cognitivas, socioemocionales, físicas de mis estudiantes. Y este elemento que me parece muy importante, que a la letra dice que pues, la educación o el servicio educativo será de excelencia. ¿Y cómo se entiende esto? Como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes en los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Este es un buen referente que yo tengo que analizar y reflexionar de mi propia práctica, si dentro de lo que yo realizo en mi cotidiano, en el día a día, en mi aula, promuevo este desarrollo de aprendizajes en mis estudiantes y estimulo el pensamiento crítico, si hago una mejor y mayor vinculación entre la escuela y la comunidad, entonces sí estoy brindando un servicio educativo de excelencia. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Interesante el poder reflexionar. Y este es un bonus track, artículo 31 constitucional, donde refiere en su fracción 1 quiénes son los responsables de garantizar que el derecho a la educación se cumpla en los menores, en los estudiantes. Bueno, pues los responsables que marca el artículo 31 constitucional son los padres de familia o tutores que tienen a cargo a un estudiante. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Porque además dice que es importante que ellos salvaguarden la educación obligatoria, pero además que participen en los procesos educativos, que revisen el progreso de los chicos y que además también revisen el desempeño que tienen. Es decir, ellos son los responsables de garantizar que los chicos estén en las mejores condiciones de participación cuando asisten a las escuelas a recibir el servicio educativo. Es muy interesante esto, yo lo utilizaría por lo menos en la primera reunión con padres de familia para dejar en claro las reglas del juego. Y bueno, pues algo también importantísimo que nos parece que podemos reflexionar es ¿cuántas veces en consejos técnicos, en diferentes pláticas formales e informales entre docentes, hablamos del derecho a la educación y de que hay que salvaguardarlo? Pero ¿cómo saber si mi servicio educativo, si el servicio que estoy brindando en la telesecundaria donde trabajo, realmente salvaguarda el derecho a la educación de un estudiante? Bueno, pues si las actividades que yo propongo permiten que un alumno adquiera, actualice, complete o pueda ampliar ciertos conocimientos, desarrolle capacidades o habilidades, o se apropie de aptitudes y actitudes que le favorezcan a un desarrollo personal y profesional, entonces sí estoy salvaguardando el derecho a la educación. O sea, no solo con permitirle entrar a la escuela, sino que mi servicio educativo le permita adquirir, actualizar, completar o ampliar conocimientos, capacidades, habilidades, entonces sí estoy
garantizando este derecho a la educación. Y esto es importante porque si yo recibo a lo mejor hasta una visita de alguna de mis autoridades educativas, puedo tener argumentos de que sí estoy salvaguardando el derecho a la educación de mis estudiantes. Si yo como director recibo visita de supervisión y me cuestionan, oye, tus docentes sí están brindando un servicio que salvaguarde el derecho a la educación, sí, porque pues porque están trabajando en la adquisición, en la actualización, en complementar y ampliar ciertos conocimientos, habilidades, capacidades, en fin. Esto nos da argumentos para que yo sepa si mi práctica docente, si el servicio educativo que estoy brindando es pertinente, acorde a la Ley General de Educación, acorde al artículo tercero constitucional, acorde a los principios de la nueva escuela mexicana. Y que esto en especial pues contribuye al bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad. Estos son elementos importantísimos, ¿sí? Bueno, pues parte de la construcción, cómo se estuvo consolidando el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, pues se generaron 32 asambleas en el país, hubo muy buena participación, sin embargo, no la que se hubiese esperado, pero creo que con los elementos suficientes para construir las bases de lo que hoy conocemos como el anexo 2, que es la integración de los programas sintéticos de la fase 2 hasta la fase 6 de la nueva escuela mexicana. Y que esto de alguna manera pues nos da elementos interesantes para reflexionar. Bueno, pues ¿qué necesitamos hoy en día? Se sugiere, ¿sí? Porque en etapas de inicio de ciclo escolar es importante conocer los lineamientos vigentes del Consejo Técnico Escolar, ya que en este momento pues se nos pide de entrada la construcción o la integración de un comité de planeación y evaluación. El mismo articula con todo el colectivo la elaboración del programa de mejora continua. Tenemos que hacer una lectura de la realidad, de un diagnóstico socioformativo, en fin, elementos importantes que necesito saber, por eso los colocamos aquí. Y claro, tener en cuenta cuál es el acuerdo secretarial que tenga que ver con evaluación que sea vigente. En este caso, hoy hablamos de una evaluación formativa. Y pues el análisis a partir de estos diagnósticos, estas lecturas de las realidades, cómo vamos trabajando para analizar el programa sintético de la fase 6 y con ello, con los materiales educativos que tenemos para la modalidad de telesecundaria, cómo los integramos para nuestra práctica docente. Eh, es importante reconocer que tenemos 9 principios de la nueva escuela mexicana, que hay que estar trabajando mucho sobre la identidad de nuestros chicos como mexicanos, el que se pueda fortalecer la responsabilidad ciudadana, la honestidad, el que participen en la transformación de la sociedad. Para ello, la importancia de aterrizar los proyectos parciales de aula, los proyectos académicos, esas actividades que tenemos en los cotidianos. A veces durante el ciclo escolar tenemos ciertas actividades que se van consolidando, que se van construyendo en estos proyectos integradores y que normalmente pues al hacer esa demostración de lo aprendido pues se nota esa participación en esa transformación social, el respeto a la dignidad humana, a la interculturalidad, que en un momento hablaremos un poquito más de este elemento como eje articulador. Otros 3 elementos es la promoción de la cultura de la paz, el manejo de conflictos, cómo hacemos un pensamiento crítico, un pensamiento sostenible y sustentable en los chicos, con un respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Pues bueno, estos elementos son los principios básicos de la nueva escuela mexicana, que además pues tenemos 7 estrategias nacionales. Estas estrategias nacionales nos permiten aterrizar la política educativa, la política pública educativa en materia educativa, cómo la vamos aterrizando en nuestros contextos.
Tenemos 7 caminos que podemos utilizar dependiendo del contexto en el que nos desenvolvemos y que dependiendo de las necesidades, del diagnóstico, de los intereses que podamos tener con nuestros chicos, con la comunidad, podemos tomar alguna de ellas para consolidar nuestros proyectos parciales de aula, el cómo ir dinamizando también el uso de la dosificación de contenidos, de los materiales como las posibilidades de uso, u otros materiales como los videos de los proyectos parciales de aula, de las estrategias detonadoras, de los interactivos, de los cortometrajes, en fin, cómo desde una mirada macro entender que estas estrategias nos sirven para ir aterrizando los elementos que se van a consolidar de los procesos de desarrollo de aprendizaje en los diferentes proyectos parciales de aula y proyectos académicos que los integran. Y bueno, pues también importante será tener en claro los ejes articuladores. Dichos ejes básicamente pues son como que estos, ¿cómo decirlo? ¿No? Como estos caminos, como estos momentos para establecer diálogos que permitan que los estudiantes vayan más allá del aula, ¿no? Que transformen sus espacios comunitarios. Son esos momentos de encuentro didáctico que cada uno de los docentes deben tomar como referencia para que justamente los estudiantes puedan transformar en bienestar la toma de decisiones que hagan en su vida cotidiana. Y bueno, pues aquí simplemente a manera de reflexión, si tú en algún momento estás generando actividades de inclusión, promueves la dignidad humana, la formación de tus estudiantes con elementos democráticos, participativos, deliberativos, pues estamos hablando de que estás utilizando el eje articulador de inclusión. Si tú promueves la lectura y después de la lectura la comprensión y que con esa comprensión los chicos puedan criticar, argumentar algún proceso, estamos trabajando con el pensamiento crítico, cuando les invitas a que desde las realidades que viven, pues no compartan las injusticias del racismo, el machismo, la homofobia, la desigualdad. Estás trabajando el pensamiento crítico. Cuando se apuesta por trabajar con respeto a la diversidad, estamos promoviendo el pensamiento crítico. Entonces, esto lo proponemos para que tengas elementos de sustentar tu práctica docente y que puedas reflexionar qué ejes articuladores son los que utilizas en las diferentes actividades que propones con tus proyectos académicos y tus proyectos parciales de aula. Tenemos la interculturalidad crítica, que tiene que ver también con eh, pues cómo se da el respeto, ¿no? De la parte lingüística, cultural, social, de la diversidad, el cómo respetamos los derechos humanos de otras personas, los propios y de otros. Y bueno, pues si nosotros promovemos este tipo de actividades que fomente el conocimiento, el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos, pues estamos hablando de esta interculturalidad crítica, el promover la participación igualitaria entre hombres y mujeres, pues es trabajar la igualdad de género. Cuando nosotros promovemos una cultura de vida saludable, promoviendo el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar intelectual de nuestros estudiantes, pues estamos hablando de que estamos promoviendo o nos estamos apalancando en nuestra práctica cotidiana del eje articulador de vida saludable. Eh, Esto, vuelvo a reiterar, nos debe de brindar elementos para argumentar qué tipo de práctica docente estamos utilizando en el cotidiano. Si ustedes hacen actividades
que permiten el acercamiento a la realidad a través de la comprensión de distintos tipos de texto. Si ustedes utilizan la capacidad de reflexión y el aparato crítico de sus estudiantes para que puedan consolidar su identidad y puedan conocer y manejar sus emociones, eso es trabajar con el eje articulador que habla de la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Interesante. El último eje articulador, que habla de las artes y las experiencias estéticas, tiene que ver, en especial cuando promovemos actividades que le invitan a nuestros estudiantes a reconocer en las artes una forma de expresión, una forma de promover cultura y de entender la cultura del contexto de donde nos desenvolvemos o a donde llegamos. Favorece la comunicación, desarrolla la cognición, la creatividad, y esto son variantes de cómo podemos promover el conocimiento a través de la experiencia humana y a través de las diferentes bellas artes. Pues dicho esto, solamente nos resta invitarlos a que puedan realizar las actividades que están propuestas para esta sesión número 1. Tenemos, me parece que 3 actividades, 2 foros de reflexión y un mapa. Voy a proponerles que podamos analizar y reflexionar aquí los productos que se tienen que entregar de esta primera sesión. Es una sesión, valga la expresión, introductoria, una sesión que intenta dar los primeros pasos para que podamos entrar con mayor contundencia y con muchos elementos y poder entender cuál es la dinámica que promueven los materiales educativos en la modalidad de telesecundarias, por qué será importante utilizar materiales como las posibilidades de uso o la dosificación de contenidos que nos permitan entender la integración de los proyectos parciales de aula con los diferentes proyectos académicos que le integran y cómo utilizar de manera pertinente los videos interactivos y cortometrajes que nos propone la nueva escuela mexicana. Pues aquí están las actividades, tendrán un foro para contestar la pregunta: ¿mi práctica docente salvaguarda el derecho a la educación de mis estudiantes desde la mirada del artículo 5 de la Ley General de Educación? Les invitamos a que participen. Recuerden, además de su participación, hay que comentar a un compañero que participe en el foro. Hay un video que vamos a integrar en la actividad número 2 para que puedan elaborar el mapa conceptual con la aplicación de Google, donde puedan ustedes de alguna manera en ese mapa presentar el origen de la nueva escuela mexicana. Hablamos de la base filosófica, artículo 3, de la base legal, Ley General de Educación, de las estrategias nacionales y los ejes articuladores, ¿sí? Y finalmente, la actividad 3 de esta sesión 1 tiene que ver con la participación en un segundo foro donde responderán a la pregunta: ¿cómo integrar las estrategias nacionales y los ejes articuladores a mi práctica docente, o cómo los he integrado en mi práctica docente? Muchísimas gracias por su participación, por su preferencia. Seguimos en comunicación, trabajando en la siguiente sesión con el equipo de profesionales y tutores que tenemos en nuestro espacio. Les agradecemos muchísimo y seguimos construyendo el magisterio que necesitamos para lograr la sociedad que anhelamos. Muchísimas gracias.